Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de La Tesis Inconclusa. Mi nombre es Julián López. Mi nombre es Leonardo. Y el día de hoy queremos hablar de un tema que ya veníamos planteando desde ese tiempo, que es sobre si vivimos en una simulación. Y esto nos lleva a una pregunta también muy importante. ¿La realidad que vivimos es real? ¿Te has puesto a preguntar? ¿Cómo sabemos qué es real y qué no es real, Julián? Hay una película... No, te estoy viendo, tocando si eres real o no. Pues, quién sabe, a lo mejor eres un producto de mi imaginación. O tú eres producto de mi imaginación. O a lo mejor la realidad que estamos percibiendo está siendo inventada en nuestra cabeza. En nuestra mente. Entonces, hay una película que sale 2000 más o menos, 99, 2000, sí, que es Matrix. Y ahí se plantea la cuestión de si nosotros estamos viviendo en una simulación, si nosotros lo que estamos experimentando es simplemente un reflejo creado por máquinas en donde todas las conciencias están interactuando, pero dentro de un mundo construido especialmente para que interactúen. Creo que ahí en la película Matrix implementan esta situación muchas filosóficas, pensamientos, porque en ese año, yo me acuerdo, estaba en sexto de primaria y era una película R15, creo que es la letra básica, es para mayores de 15 años, y la fuimos a ver de manera, o sea, ya ven, clandestina, de que compras una película y te vas para... compras otra película y te vas para Matrix. Vas a ver esta historia y te metiste a Matrix. Pero era Matrix 3, según yo, la revolución de las máquinas, ya la final. Creo yo, para esa época, los 2000, era algo revolucionario, algo de que pues iba empezando ya el internet pegando públicamente, porque pues el internet tiene muchísimos años más, pero era la época donde pues ya estaba haciendo, muchas personas ya tenían acceso a eso. Entonces creo que la película pegó, porque si ahorita ven la película, incluso hace unos poquitos años salió la 4, no pegó tanto como en ese tiempo, porque ya no era un tema nuevo. Es que la idea potente de Matrix es precisamente el hecho del darte cuenta que el mundo no es real. Ya después de que sabes que el mundo no es real, se constituye una nueva realidad diferente, ¿no? Y eso plantea ahí la pregunta, ¿esta idea de Matrix de dónde surge? Y podríamos pensar que es muy novedoso el hablar de la simulación. Es muy novedoso hablar de que el mundo que estamos viendo es mentira, sin embargo ya es bastante antiguo. Platón, hace ya 2300 años, lo planteaba en la República. Lo planteaba en la República con el hecho del mito de la caverna. Él plantea que, imagínate la siguiente cuestión, Leonardo. Imagínate que estamos viviendo en un mundo que tú naciste en una caverna. En esa caverna tú nunca has salido. Esa es mi realidad. Esa ha sido tu única realidad, la única realidad que conoces. En esa caverna todos están mirando hacia una pantalla. En esa pantalla que todos están mirando se proyectan ciertas sombras. La sombra de un árbol, la sombra de un pájaro, la sombra de una casa, la sombra del cielo, la sombra de un sol. Y entonces esa es la única realidad que es percibido. Detrás hay personas que van cambiando estas sombras y las van moviendo y se van reflejando estas sombras en la pared. Entonces todos están encadenados a esa realidad. Todos están encadenados a vivir en esa caverna. Y entonces llega un punto en que alguien por alguna forma se suelta de las cadenas, se da cuenta de que todos están viendo directamente esa pared e intenta buscar salir de esa caverna. Y cuando sale de esa caverna se encuentra con un mundo completamente distinto. Primero que nada, dice Platón, cuando esta persona salga de la caverna le van a doler los ojos y se va a sentir muy mal. ¿Por qué? Porque nunca ha visto el sol real, nunca ha visto la verdadera luz, por lo tanto va a estar encandilado. Oye, y es justamente lo que pasa en Matrix desde un inicio. O sea, para el que no la ha visto, puedo recomendar como una película de culto, como más de pensamiento, de órale, está interesante lo que plantea la película en muchas partes de la película, ¿no? Pero en este principal, en el hecho de salir de la Matrix, salir de la cueva. Cuando uno se enfrenta a este punto, primero está el que se queda en la cueva. Tiene miedo, le gusta donde está, su zona de confort. Pero luego llega el punto en el que hay alguien, eventualmente, que va a querer más, va a querer descubrir. Se anima, sale de esta zona de confort y sale de la cueva y ve esta realidad, que como dices, le duele, porque al final de cuentas, uno que sale de su zona de confort, pues no sale porque está a gusto en su zona de confort, sale porque quiere experimentar estas nuevas sensaciones, que la verdad también es algo que recomendaría a estas personas, a todo el mundo, como buscar esa sensación, escapar de la zona de confort, salir de la cueva.
Y es lo que sucede con Neo cuando sale de la Matrix. Sí. Dice, me duelen los ojos, es que nunca los habías utilizado. Ajá, sí. O sea, es un músculo y nunca lo habías, como aquel que va al gimnasio que le duelen, porque nunca los habías utilizado realmente. Y pues están diseñados para eso, para experimentar, para buscar, para utilizarlos. Y en Matrix, ese sentido de, a mí me encanta el hecho de cómo salir de la Matrix es la realidad, la zona de confort. Y hay personas que deciden quedarse, ¿no? En la cueva. Y entonces ese es el detalle. Dice, ¿qué pasa cuando esta persona que salió de la cueva inicialmente pasó por todo este proceso doloroso de aprender a ver? Y entonces contempla el árbol real, la naturaleza real, ajá, el agua real. La realidad. Siente el calor real del sol, experimenta la realidad tal y como es, empieza a apreciar esa realidad y es tan valioso lo que ha obtenido que dentro de su humanidad quiere compartirlo con los demás. Regresa a la cueva y ¿qué va a pasar con las personas que están dentro de la cueva? Pues no le van a creer. No le van a creer. Lo van a tirar de loco. Lo van a tirar de loco. O incluso aquellos que lleguen a aceptar el discurso que está diciendo van a decir, está bien, te creo que tú lo encontraste, pero yo estoy muy a gusto aquí viendo las sombras pasar. Sí. Y eso, dice, el problema es que cuando una persona llega a cuestionar tan fuerte la realidad de los demás, incluso podría estar peligrando su vida, porque muy probablemente lo van a matar. Sí. Porque para no ver dañada su responsabilidad. La comunidad, o sea, la gente, si alguien viene de fuera de la cueva, adentro de la cueva, la gente está a gusto en esa situación y te tiran de loco y te van a decir, no, eso está mal. Todo lo que dices tú es mentira. Porque ¿qué es lo que pasa actualmente con personas, filósofos, pensadores? ¿Qué pasaba en la antigua Grecia? Que alguien que pensaba diferente, no, ese está loco, a la hoguera o mátenlo. Uh-huh. O las brujas que tienen conocimientos nuevos basado en plantas. O Galileo, cuando descubrió todos sus avances astronómicos, ajá, de pronto pues es condenado por la iglesia a negarlos, ¿no? Sí. Y sin embargo se mueve. Al final de cuentas, esa afirmación de que está bien, acepto lo que tú me estás diciendo, que no quiere salir de la caverna, que no quiere salir de la Matrix, sin embargo se mueve. Yo sí lo vi, yo vi a la Tierra moviéndose. Está comprobado. Sí. Sí. O sea, entonces, esta situación de, pues, la Matrix no es la única película, sí fue de las primeras, al menos como película, en demostrar esta situación. Creo que también hay una serie, pues ya tiene sus añitos, pero creo que está basado en una serie más antigua que se llama Westworld, no sé si habéis escuchado, sí, en la que, cuestión de tecnología, creo que sí la vi. Crean un mundo virtual donde hay robots, ¿no? Ajá, robots sí, que están vivos, sí, y ellos son simulados. Así realmente. Es, y gente contrata estas situaciones, estos mundos, estas simulaciones para sacar sus peores fantasías, sí, sus peores deseos ahí. Hay de todo. Asesinatos y tal. Sí, no entremos en detalles, pero sí. Entonces, ya hay varias series, películas, libros, videojuegos que al final de cuentas un videojuego que es una simulación. Una simulación, y aquí es el detalle. Si es una simulación, alguien la está simulando. Entonces, la pregunta sería, en esa cueva de Platón, alguien proyectaba las simulaciones atrás. O sea, había alguien interesado en mantener a las personas cautivas en esa caverna. En Matrix eran las máquinas las que mantenían a las personas en esa simulación y había un interés detrás. Y había alguien que proyectaba las sombras. Había alguien quien estaba creando la realidad que los demás percibían. Por lo tanto, la pregunta yo creo importante, ahorita vamos a entrar con el tema de la realidad, de qué es la realidad, pero la pregunta importante es, ¿quién está moviendo las sombras hoy? Si es que vivimos en una simulación, ¿quién está moviendo las sombras detrás del telón y las está proyectando frente a esa pared? Pues creo que en la antigüedad atribuíamos esto a un dios o a alguien más, que era el que movía el destino, que todo ya estaba escrito según, pero creo que antes, o todavía actualmente en algunas comunidades se maneja esto, Dios mueve todos los hilos, hay que hacer todo lo que él diga, independientemente cualquier Dios en el que se crea, o si no creo en Dios, en el universo, en esta cuestión espiritual, que es la que hace que todo sea real. Pero, de nuevo, ¿qué es real? Porque también están las otras teorías conspiranoicas en las que no, somos parte de un videojuego, somos parte de un experimento de un alienígena que salió mal o su proyecto de ciencia. Y es que creo que ahí sí estamos muy afectados por la televisión de consumo, por el cine, porque son los recursos que utilizamos para explicarnos la realidad, al no tener quizá otros elementos que nos ayuden. Sin embargo, cuando vamos al contenido académico serio, la física, en el lado de las ciencias duras, y cuando vamos a las ciencias sociales,
la sociología, la psicología social, la filosofía. Entonces ahí nos damos cuenta de otros elementos y ahí es cuando caemos a ver qué es lo que estamos viendo constantemente, en base a qué estoy construyendo yo mi realidad subjetiva y qué es lo que estoy consumiendo de lo que está sucediendo en la realidad, qué es lo que está entrando a mi mente y con qué ideas estoy armando mis argumentos. Y ahí es donde está la cuestión de cuántas horas al día pasas viendo redes sociales, contenido, televisión. Sí, nuestro cerebro se está contaminando con mediático. Las noticias, las historias, los conspiranoicos con sus teorías cada vez más alocadas, Área 51, alienígenas, digo, no demerito que puedan ser reales o no, pero nos contaminan el cerebro y crean diferentes realidades en nuestra cabeza. Deja tú eso, los algoritmos. El algoritmo. La cuestión de la interacción constante con un contenido hace que te recomienden más contenido de eso y terminas encerrado en unas burbujas de pensamiento bien fuertes en donde es bien difícil salir y terminas construyendo tu realidad desde ahí. Entonces es lo mismo que las sombras que estaban proyectando en la caverna de Platón. Alimentan mucho tu realidad y dices, si eso se repite y sigue y nada lo cambia, mi realidad se fortalece la realidad. Y súmale lo que estuvimos hablando en uno de los podcasts pasados, una epidemia de soledad, donde esa persona no está interactuando con la realidad subjetiva de otras personas, no está interactuando en el espacio intersubjetivo de otras personas, lo cual lo está encerrando en esa burbuja en donde está simplemente frente a la pared, viendo las sombras proyectadas, frente al aparato, frente al celular, frente a la tablet, únicamente viendo una realidad que el algoritmo le está mostrando porque él se enganchó emocionalmente con ese contenido. Sí. Oye, pues sigue en su zona de confort, sigue en sus mismos círculos sociales, todos alimentando la misma realidad y contaminando la mente, porque al final de cuentas el que salió de la cueva, su mentalidad cambia, le duele, pero tiene que enfrentar esta nueva realidad, que es lo mismo que pasó en Matrix. Neo lo sacan de la Matrix, de esa situación, y llega al mundo real, que está destruido, que fue contaminado, es horrible. La comida pues sabe a basura. Al punto de que hay muchos que no lo soportan. A veces el personaje de la 1 que dice, yo les voy a entregar a Neo, les voy a entregar a Morfeo. La única condición es que me regresen a la Matrix. Sí, y quiero ser millonario. Sí, es un punto en el que él prefiere regresar a la cueva donde estuvo a gusto alguna vez, porque la realidad duele. Pero es una realidad que debemos de aceptar, porque está ahí. O sea, la zona de confort sí, es muy a gusto, pero la vida está fuera de la cueva. Quedarte en la cueva sería condenarte a ti mismo a ser esclavo de una realidad irreal. Vaya. Y ahí me viene otra pregunta. ¿Qué tan libre es el ser humano para conocer la realidad? ¿Qué tanta capacidad tenemos realmente para distinguir entre que algo es realidad y no es realidad? Y esto lo pregunto porque nos lleva a otro filósofo que ya pensó sobre todo esto hace 500 años, un poquito más o menos, sí, 500 años más o menos, que fue René Descartes. O sea, René Descartes, él ya se pregunta y dice, puede ser que todo lo que yo esté percibiendo como realidad, puede ser que todo lo que yo esté percibiendo como existente sea una mentira, porque los sentidos me pueden engañar. De hecho, mis sentidos tienen un límite. Aquí alrededor de mí están pasando un montón de fenómenos físicos, un montón de hay energía del calor de los focos, hay gases que yo no puedo ver, hay olores que yo no puedo percibir. Por ahora. Hay sonidos que yo no puedo captar por las limitaciones de mis sentidos, de mi vista, de mi tacto, de mi oído, y eso hasta cierto punto limita mi acceso a la realidad. Entonces no tengo un acceso a la realidad, más bien tengo una construcción de la realidad desde donde mis sentidos me permiten a mí tomar información. Oye, ¿y cuál es la frase de René Descartes? La de pienso, luego existo. Sí, o sea, él al final de cuentas lo que hace para poder llegar a esa conclusión es que duda del mundo. Dice, el primer detalle es dudar de todo. Dudo de mi educación, porque yo fui educado como católico, dice Descartes, y a mí dentro de la iglesia me enseñaron una serie de cosas que yo no puse en crítica. Yo no puse en duda y simplemente las acepté. Después, conforme fui creciendo, en base a esos fundamentos que yo tuve, me enseñaron matemáticas, me enseñaron física, me enseñaron literatura, me enseñaron lengua, pero todo eso me lo enseñaron desde un saber ya configurado, un saber que no es crítico, un saber que simplemente acepta aquello que te están transmitiendo. Y en ese sentido, Descartes dice, ¿sabes qué? Hay que dudar de todo. Algo que me gusta mucho de esta frase de pienso, luego existo y dudar, cuestionar, es el hecho de lo aprendido nos lo enseñó a alguien. ¿Y cómo aseguramos de eso que nos dice el maestro? Eso que nos dicen nuestros papás. Esto que decimos nosotros ahorita es real. Nosotros intentamos cambiar una realidad que alguien ya tiene fabricada de sí mismo, de toda su vida, su contexto de vida,
Entonces, ¿cómo le mueves a la forma de pensar, a los ideales, las creencias? Entonces, hay algún punto en el que estas personas que salieron de la cueva tuvieron que decir, oye, me cuestiono, dudo de lo que estoy viviendo ahorita, la realidad que me enseñaron mis padres o la realidad que estoy viviendo en la comunidad, ¿es todo? ¿Es todo lo que hay? ¿Qué hay después de estas imágenes de la cueva, la puerta? Porque no me animo a ir, pero lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hay después de cuando nos cuestionamos, cuando preguntamos? Yo recuerdo que los maestros nos dicen, si no me creen, revisen ustedes en internet. ¿Pero qué hace la mayoría? ChatGPT, Google, Wikipedia. Y eso es ahorita, pero la gente no investiga, la gente cree todo lo que nos dicen los maestros. Los niños creen todo lo que dicen los papás porque aseguran de que, lo que dice mi papá es verdad. Pero ¿quién te asegura que lo que dice tu papá, quién asegura lo que le dijo el papá de tu papá, o sea, tu abuelo, a tu papá, es verdad? Son prejuicios. Son prejuicios y son heredados, son cosas que traemos. Y es que es una realidad social que está construida y a veces nuestros papás con la mejor intención intentan introducirnos a esa realidad ya construida para que funcionemos correctamente dentro de ella. Porque a ellos les funcionó y dicen, si a mí me funcionó, a ti te va a funcionar. Pero nos educan para un mundo. Pero no es la realidad de ellos, no es la realidad actual, no es la realidad que necesitamos, que merecemos. Digo, cada quien cuestiónese en qué realidad está viviendo. Y por eso el mismo Descartes plantea, y es bien importante, porque a partir de Descartes inicia la modernidad como pensamiento. ¿Y cuál es el fundamento de esa modernidad? La crítica. El constantemente estar dudando de la realidad. Porque al mismo tiempo que en el Renacimiento un Galileo, un Copérnico están haciendo todos estos avances científicos donde están cuestionando todas las verdades científicas establecidas antes, la visión tolemaica del mundo, la visión geocentrista, toda esta cuestión. En la filosofía, René Descartes está criticando a la filosofía y al saber como algo de autoridad, porque antes decían, no, si lo dijo Aristóteles, no, si lo dijo Platón, ¿sale? Y al final de cuentas, no, es que yo no quiero saber lo que me dijo Aristóteles, yo no quiero saber lo que me dijo Platón, yo lo que quiero es acceder a la realidad a través de una base que me permita a mí encontrar el fundamento. Y a partir de esa duda de todo, él empieza a dudar y dice, los sentidos me pueden engañar, por lo tanto no puedo confiar en mis sentidos. Las autoridades me pueden engañar porque se pudieron haber equivocado, yo no puedo confiar en esas autoridades que pueden ser Aristóteles, Platón, la iglesia, lo que tú quieras. Entonces empieza a buscar y dice, pues si dudo de todo, pues es lo real. La realidad no sé dónde está, pero si dudo, al menos tengo una certeza, que estoy dudando. Y si dudo, estoy pensando. Y si pienso, estoy existiendo. Y por lo tanto, ahí Descartes da un giro por completo a todo y ahora no es la realidad la que me constituye a mí como persona, sino que yo a través del pensamiento estoy creando la realidad. A partir de mi pensamiento estoy dándome cuenta de mi propia existencia y por lo tanto estoy encontrando un punto desde el cual fundamentar la realidad. Ya no la realidad fuera de mí, sino la realidad dentro de mí. Entonces, ahora sí, la realidad ya no se vuelve algo externo en lo cual yo me inserto, sino la realidad se vuelve algo interno que yo estoy construyendo de estímulos externos. Sí, la realidad es lo que sentimos dentro de nosotros, pero esa es nuestra realidad, no es la realidad de los demás, es mi realidad. Y ahí es donde Descartes se da cuenta que al final la realidad, ahí donde llega a la cuestión del cogito ergo sum, ¿no? Del pienso, por lo tanto estoy existiendo. O sea, el fundamento de mi propia existencia no puedo encontrarlo fuera de mí porque no tengo acceso a eso que está fuera de mí. Sí. El pienso, por lo tanto existo, es afirmar mi propia existencia desde esa posición crítica, esa posición dudosa, esa posición de quiero encontrar la verdad. Y lo único que puedo estar seguro es de que quiero encontrar la verdad y por lo tanto estoy existiendo en esta duda. Desde esa realidad sí existe, pero dentro de uno mismo existe. Después de una falla técnica volvemos y pues te mencionaba, ¿no? La cuestión de Descartes, ¿no? Descartes, al momento en el que él descubre, a partir de esta duda metódica, la subjetividad prácticamente, que puedes fundar tú la realidad a partir del conocimiento que tienes desde ti, desde el pienso, luego existo, pues Descartes inaugura una nueva forma de entender la realidad, que es la realidad percibida como fenómeno, desde mí. Pues es lo que la gente que sale de la cueva, creo que René Descartes fue de los primeros en salir de la cueva. Bueno, eventualmente hubo más gente, pero más impactantes o que desarrollaron este modelo de pensar
para que más personas tuvieran este cuestionamiento, ¿no? Que comentabas en el hecho de preguntarte si la realidad que estamos viviendo es la correcta, es la adecuada, o salir de la cueva es la realidad correcta, adecuada. Al final de cuentas no podríamos admitir que una u otra es la correcta, pero al final creo que cada quien tiene que experimentarlo, tiene que vivir, salir de la Matrix. Creo que esa cuestión de salir de la Matrix es el poner en duda. Cuestionar el mundo en el que estás viviendo, independientemente de que a lo mejor vayas a seguir asumiendo ciertos prejuicios, porque el mismo Descartes, cuando él plantea su método, su duda metódica, él plantea que yo tengo que seguir comiendo, o sea, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir cumpliendo con mis funciones normales de persona. Esa es una realidad. Por lo tanto, moralmente, voy a dudar de todo, pero en la práctica, en mi vida práctica, yo tengo que seguir viviendo. Uh-huh. Por lo tanto, voy a seguir yendo al trabajo, voy a seguir comiendo, voy a seguir manteniendo la moral del lugar en el que vivo y asumiendo las creencias del lugar en el que vivo por funcionar. Pero en el nivel intelectual, en el nivel de la conciencia, mientras estoy en esta búsqueda de encontrar dónde se funda la realidad, voy a ser completamente, crítico. Voy a dudar absolutamente de todo. Entonces, mucha gente cree que en ocasiones el enfrentarse a este proceso de empezar a cuestionar el mundo y los valores es dar al traste todo, irse a la selva como el Buda o irse al bosque, convertirse en un ermitaño y allá te vas a sentir la iluminación. Y es difícil, o sea, Descartes en ese aspecto dice, no puedo renunciar a todo esto que tengo porque tengo unas ciertas comodidades, tengo que cumplir con ciertas obligaciones, el lugar en el que vivo hay una cierta moral, ciertas costumbres que tengo que seguir respetando de forma práctica, aunque las esté cuestionando. Yo en mi experiencia podría decir que sí, esa es la realidad, al menos la realidad humana, el salir de la cueva, experimentar, pero al final de cuentas vivimos en una sociedad que, pues, al final de cuentas, si tú sales de este círculo, tienes que regresar eventualmente, a menos que te quedes como ermitaño en tu propio círculo, te vas a quedar solo fuera de la cueva. Y por más que quieras invitar a más gente, al final de cuentas, dentro de la cueva es el área segura, hay camas, hay trabajo, hay televisión, hay estas distracciones de la realidad fuera de esta cueva, que al final de cuentas, para mí, esa sería como la realidad humana. Pero está muy difícil, como en su momento René Descartes lo propone, porque fuera de esa realidad no hay una sociedad, no hay una comunidad que te permita... Y eso lo dices porque naciste en la simulación. Sí. Naciste en la sociedad y esa sociedad ha construido la realidad a la cual perteneces. No sé si te has puesto a pensar alguna vez que cuando uno desempeña roles sociales es como si estuvieras participando en una obra de teatro. Pues sí, al final somos actores de esta vida. Entonces empiezas a hacer un simulacro de cosas. Por ejemplo, cuando comienzas a ir a la escuela, haces el simulacro de ser alumno. Ahora que yo volví a la universidad después de años de no estudiar, vuelves y empiezas a hacer el simulacro del alumno. Como llegas, buenas tardes, profesor, te sientas, tomas apuntes, empiezas a simular ser alumno. A jugar un rol. En un punto se siente como un videojuego. Sí. Y después ya asumiste esa realidad del alumno y te vuelves a constituir como un sujeto que estudia, que tiene que cumplir con obligaciones. Se empieza a convertir en algo importante para ti. Uh-huh. Siendo que tú ya vienes de otra realidad en la que a lo mejor estás trabajando, ya tienes tu carrera, tienes tus responsabilidades de familia, de todo, ¿no? Y llega un punto en el que regresas a otro lugar y se convierte en otra realidad. Empieza como un simulacro y después se asienta como una realidad. Es como si salieras de una cueva a entrar a otra cueva. Quizás la zona de confort te mueve, pero vuelves a sentir esa zona de confort, vuelves a sentirte a gusto, cómodo en esa cueva. Y este es un cambio de realidades. Y es que hay una idea bien interesante de Baudrillard. Baudrillard dice que el simulacro ya no representa la realidad. El simulacro termina sustituyendo la realidad. Una cueva por otra cueva. O sea, terminas tú... al participar de las dinámicas sociales, terminas sustituyendo esa realidad que a lo mejor tú podías haber construido de forma autónoma por una realidad que se están imponiendo. Y estamos hablando de que la escuela a lo mejor es una cuestión muy positiva, pero ¿para cuánta gente no es más real, por ejemplo, Disney que su propia vida? ¿Para cuánta gente no es más real Instagram, la hiperrealidad, que su propia vida?
Hay gente que su realidad la está construyendo a partir de lo que ve en una pantalla. Su realidad digital. El simulacro no simula la realidad, la sustituye. Entonces, todas estas percepciones de lo que es valioso, todas estas percepciones de valor, van sustituyendo lo que está inmediatamente a su alrededor, lo que está percibiendo de inmediato, y eso que está percibiendo a través de lo digital se está convirtiendo en su realidad. Sí. Es decir, lo ha sustituido. ¿Cuánta gente, en vez de estar creando vínculos humanos, en vez de estar interactuando con las demás personas, está intentando acceder a esos objetos de valor que se muestran a través de las redes sociales? Lujos, carros, marcas. Sí. Se vinculan ahora con una computadora, con un celular, con un iPad, que sabe más de uno que uno mismo. ChatGPT, que ahora está permitiendo, creo que la semana pasada actualizaron y ahora está almacenando toda tu información. Antes sí almacenaba partes, pero dejaba pasar. Y ahora no sé qué habrán movido en tus servidores, que toda tu información, todas tus historias, todos tus chats que tengas con ella, te las va a consultar, te lo va a revisar y te va a dar un análisis de la situación. Entonces, creo que ahora eso va a ser la realidad en la que vamos a pasar de ser como éramos personas de una cueva a salir, pero llegamos a un punto a ser seres digitales. Parece un videojuego, una caricatura. ¿Y para cuántas personas el contenido que consumen en redes, el contenido que consumen en plataformas de entretenimiento como Netflix, HBO, Prime Video, etcétera, no se convierte en algo más importante para ellos que la interacción con otras personas? Sí. ¿Cuántas veces hay personajes de series, de películas, de caricaturas que han marcado más tu forma de pensar y te han movido más sentimientos que las personas que están a tu alrededor? No, sí. El personaje favorito de muchísimos en generaciones es Goku, que muchos lo ven como un personaje, vaya, tiene sus años, sus historias, pero creo que lo supieron manejar bien. Pero era la misma esta situación en la que pues, nos quedamos encerrados viendo la tele. Sí. Y lo que dijera la caricatura era la realidad. Obviamente hay más caricaturas, obviamente hay más situaciones, pero creo que el medio en el que nos enganchan es el medio de control para mantenernos en esa cueva atrapados, encerrados. Y a veces, y a mí me llama mucho la atención cómo la cultura del like ha modificado los mecanismos de validación que existían en la sociedad. Un mecanismo de validación muy tradicional era el muchas gracias. Lo que haces es muy importante para mí. Estoy orgulloso de ti. Bien hecho, buen trabajo. Lo que hiciste fue muy, muy valioso para la comunidad. Muchísimas gracias, síguelo haciendo. Y ahora, en esta hiperrealidad, en esta simulación digital que estamos viviendo todos, lo único valioso es el like. Te definimos por la cantidad de likes. La cantidad de likes que tienes. Seguidores que eres tienes. Valioso o inteligente según los likes que puedes obtener. Eres bonito o bonita, eres atractivo o atractiva según los likes que puedes conseguir. Y por lo tanto, tu valor social viene de lo que eres capaz de generar a través de redes y no de las interacciones que vas creando en el día a día. Oye, y ahora mencionando eso de los likes, los contenidos que hay en estas situaciones digitales, que va a ser un tema próximo, ahora son las realidades. El contenido creativo, el contenido de pensamiento crítico que genera esta reflexión, pues ya no es el validado, ya no es el correcto, adecuado. Ahora tiene que hacer contenido basura, por así decirlo. Rápido. Entretenimiento fácil, contenidos que puedan ser rápidamente cambiándolo. TikTok. De hecho, ya no se premia la originalidad. No. Se premia la repetición de la estructura. De hecho, el fenómeno del trend en TikTok es eso. Sí. Es de que alguien logra hacer algo disruptivo, pero eso algo disruptivo que le causó la diferencia es lo mismo que le va a generar la fama a las demás personas que ya no sean disruptivas, que es replicar el baile, el acto de comedia, al punto de que tú ves un sketch novedoso, te da mucha risa, le das like, y a la vuelta de 2 días te empiezan a aparecer los mismos repetidos por otras personas, ¿no? Sí. El mismo chiste con otros actores, el mismo chiste con otras personas, el fenómeno del lip sync, en donde la virtud de la persona es copiar el acto de creatividad de otra de una forma tan calcada que parezca que está haciéndolo él, pero no. Los bailes es eso. No, y cuando se vuelven más famosos que el acto original, o sea, ¿qué es más llamativo? ¿El original o la copia?
y la copia de la copia de la copia de la copia. Y si eso te genera más like, la retroalimentación es no seas original. Busca cosas que puedas tú copiar. Copia. Para que puedas trasladarla a estas actividades y puedas ganar likes. Y ya no se vuelve real, se vuelve copia de copia. Pero es que si todo es copia de copia, al final de cuentas estamos viviendo en una simulación donde estás copiando precisamente a las sombras a la simulación. Sí. Y ese es el fenómeno del algoritmo. Como dijimos ahorita, las burbujas ideológicas vendrían siendo esta realidad en donde te encierra tu algoritmo cuando interactúas con contenido y te sigue mostrando contenido igual o similar y tú sigues construyendo tu realidad a partir de ahí. Sí. Entonces, al parecer, en el momento en el que le dimos la decisión del contenido que íbamos a ver a las máquinas, a la inteligencia artificial, a las redes neuronales, esta misma red neuronal fue utilizando nuestros instintos más básicos para mantenernos atrapados en una dinámica de consumo. Estamos volviendo al origen de Matrix. O sea, lo que hicieron las máquinas. Me gusta el concepto, si alguien lo analizó en un punto, cómo los humanos crean las máquinas. En este caso, pues creamos la IA o los robots estos que ya se están volviendo más humanos cada vez. Y luego los robots necesitan una fuente de energía y utilizan a los humanos como baterías. Y la fuente de energía es tu atención. Sí, nos tienen atrapados ahí. Mientras tú veas ese contenido, la máquina va a estar consciente de eso y te va a mantener ahí atrapado. Ya estábamos comentándolo el fin de semana sobre esta situación. ¿Cuál es el futuro que nos espera si esto continúa así? ¿O vamos a terminar como en la película de Wall-E siendo unos obesos mientras las máquinas hacen todo por nosotros? Que ese sería un futuro positivo, digamos, porque todas las realidades nos tiran a un futuro. ¿Qué tipo de personas pudieron haberse guardado un lugar en la nave en la que está Wall-E? ¿Qué tipo de personas? ¿Solo ellos? Sí, solo ellos son los que pudieron haberse pagado un lugar. El resto de las personas se quedó en el planeta y murieron. La contaminación. Entonces, en ese sentido también, dices tú, sería lo más positivo, pero positivo para algunos. El resto de las personas no vamos a poder tener acceso a esa salvación de estatus, de estar ahí dedicándote al placer en ese mundo posapocalíptico, a disfrutar ahora sí todos los millones que ganamos durante esta época comprándonos un pase a la eternidad. Pero ¿cuántas personas no vamos a poder hacerlo? Yo la neta no. Sí, no. Esa es la realidad que debemos de aceptar. Pero igual son futuros posapocalípticos en los que todo puede pasar y no sabemos realmente cuál va a ser la realidad real que llegue a pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo que nos espera. ¿Qué estamos haciendo para cambiarlo? Estamos generando pensamientos críticos en estas situaciones de reflexión. Nos estamos dejando consumir, nos estamos queriendo quedar en la zona de confort, o estamos pensando realmente, cuestionándonos, ¿debemos de salir de la cueva? ¿O debemos de quedarnos en la cueva? ¿Qué tanto nos está alterando como personas? Pues el autoestima, el estrés, la ansiedad. Eso de ley. Sí. O sea, porque nos está haciendo más solos. Nuestro cuerpo evolucionó para estar en sociedad, para recibir afecto, para buscar cariño, para buscar validación. Pero ¿qué tanto nos está alterando en la forma en la que nosotros estamos interpretando el mundo? Me pareció muy escalofriante una compañera maestra, docente de kinder, que dijo que cuando volvimos de la pandemia, uno de sus alumnitos quería pelar un plátano y le decía a la maestra, ¿me ayuda a pelar el plátano porque no puedo? Y le hacía así con el dedo como si estuviera interactuando con una tablet, con un teléfono celular, y la maestra se quedó sorprendida porque dijo, es que muy probablemente este niño de 4 años toda su vida ha interactuado únicamente con una tablet. Entonces no conoce el mundo de lo práctico, por lo tanto él nunca ha tenido que pelarse un plátano, no ha visto cómo su papá le ha pelado un plátano, su mamá le ha pelado un plátano, nunca ha interactuado con esta realidad. Pues no se ha cuestionado realmente si es así, o el plátano cómo se pela. ¿Y de qué forma está alterando esta interacción digital y este mundo digital a las personas? Uh-huh. Sí. ¿Desde qué forma nos va a alterar y desde qué forma estaría cambiando nuestros esquemas de lo que llamamos humano? Porque está el concepto del cyborg, ¿no? Uh-huh. Si lo ubicas. Sí. El concepto del cyborg vendría siendo todos estos elementos que potencializan las capacidades humanas. Yo, por ejemplo, soy miope, uh-huh, y cuando me pongo mis lentes, con mis lentes estoy potenciando mis habilidades normales de común y corriente, porque como soy miope no puedo ver a la distancia. Cuando me pongo los lentes puedo ver a la distancia. En ese sentido, es otra realidad. Yo ya soy un cyborg. Sí. Y también el hecho del conocimiento, cuando tú estás
Utilizando un teléfono celular estás ampliando tus capacidades cognitivas, estás ampliando la memoria que tú tienes porque tienes acceso a un montón de información a través de ahí, estás ampliando tu capacidad de guardar recuerdos al tomar fotos, estás pudiendo comunicarte con personas a otro lado del mundo por medio de una llamada. En ese sentido, también el teléfono, al complementarnos como una extensión de nuestro cuerpo, nos está transformando en un cyborg. No, y ahorita que se viene esta cuestión de la realidad virtual, el metaverso, cómo usas unos visores, los MetaQuest y estas situaciones, cómo te cambian a otras realidades. Juega con tus sentidos, auditivo, visual. Entonces ya eres parte más máquina y tienes sensaciones diferentes, porque hay gente que se lo cree. Y porque sí, la verdad, yo tengo unos y la verdad sí se siente como si fuera, o lo ves y lo escuchas y ya estás jugando con 2 de tus sentidos, vaya. Más se acomoda a que esa realidad sea más real que la realidad por fuera. Me pasó que me pasé jugando como 30, 40 minutos y cuando me los quité los lentes, no recordaba yo mi mundo real, porque mi mente se quedó en ese mundo virtual. Entonces hay gente que ahorita ya están viviendo en esa situación, que te quedas pegado en el teléfono, que te quedas pegado en la computadora, que te quedas pegado con esta situación digital, y esa es su realidad. Pero cuando se lo desconectan, ¿qué pasa si se viene una apocalipsis que se corta toda la energía eléctrica y nos quedamos sin internet? Yo creo que la sociedad va a caerse en pedazos, parte de. Es que estamos cimentando buena parte de nuestra realidad social y de nuestra realidad económica y de nuestra realidad de interacciones en algo que no es material. Es el problema que tuvieron cuando estábamos construyendo una de las primeras crisis del capitalismo así a nivel global. Fue el gran crack del 29, donde todo el sistema económico y sistema productivo estaba cimentado pues en la especulación. Después de que esa burbuja que se había generado en Estados Unidos por esta inversión basura explota, pues Estados Unidos contagia su crisis al resto del mundo y eso provoca una crisis en las que terminan llegando sistemas totalitarios al gobierno. En Alemania, por ejemplo, comienza a haber situaciones que van a detonar a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y ahorita cómo se vienen estas realidades más futuristas, donde actualmente está una guerra arancelaria, una guerra económica. ¿A dónde vamos a llegar a llegar? ¿A dónde vamos a llegar con nuestra realidad? Donde, pues como seres humanos, no nos ponemos a reflexionar, a cuestionarnos. Y esa es la pregunta. La realidad digital, que ahorita, como dijo Baudrillard, ya se está sustituyendo hasta cierto punto la realidad, y ya dejó de ser un simulacro de la realidad para convertirse en la realidad donde estamos jugando los juegos importantes. El juego del poder, el juego del estatus, el juego del dinero, el juego de las relaciones interpersonales, se están jugando ahí. Entonces, normalmente, ¿quién construye esa realidad y quién muestra lo que quiere mostrar? Los gobiernos, los millonarios, los poderosos. Los ejes del poder, en este caso empresas tecnológicas, un Google, un Meta, un Amazon, están jugando sus cartas ahí y son empresas completamente tecnológicas. Son los que controlan el mundo digital y como pasamos más tiempo en el mundo digital, pues son los que controlan nuestra realidad. Son los que están construyendo nuestra realidad. En este caso también, pues todas las agencias de propaganda de los países. La publicidad. Por un lado tienes a las agencias de propaganda estadounidenses, tienes a la CIA, tienes a todos estos. Por otro lado tienes el partido chino. Entonces, en este sentido, también China está construyendo su realidad. Luego tienes otros ejes de poder por ahí que también están operando. Entonces, ¿qué tanto podemos fiarnos de esa realidad que está construida de una forma sesgada a través de los intereses de estos ejes de poder? Ahí metemos a Foucault. Al final de cuentas, ¿no? Foucault está planteando de que la disciplina, el condicionamiento social, la realidad que nosotros percibimos, pues está siendo construida a partir de ahí. Lo que sabemos, lo que hacemos, normalmente viene determinado por el poder. Y el poder lo que quiere es hacer que la gente haga. No necesariamente obligar, sino hacer que la gente haga. Y luego llega un punto muy extremo, muy radical, porque este poder termina construyendo tu subjetividad, la forma en la que ves el mundo, tus valores morales, las ideas que tú piensas ya están siendo pensadas antes que tú e introducidas en ti y tú simplemente las estás interiorizando y te estás construyendo desde ahí. Y crees que eso es original tuyo y no, esto es controlado por estas corporaciones y ellos manejan su realidad a su beneficio, porque al final de cuentas somos números, es dinero para ellos
y quieren que consumas, quieren que te quedes encerrado en la casa, en la cueva, para que mantengas este control económico y no aceptes la realidad que ellos te quieren hacer creer que... Y es que a veces ni siquiera es que quieran, es simplemente que lo están haciendo porque esa misma dinámica los mantiene en el poder. Uh-huh. A veces ni siquiera es por maldad. Yo, fíjate, al final de cuentas este aseveramiento puede ser muy contraintuitivo, ¿no? Esta afirmación, porque ni siquiera lo hacen por maldad, lo haces por mantener el poder. Es decir, cuando tú estás jugando un partido de básquetbol y traes el balón, tu objetivo es meter canasta, ¿no? Anotar un punto. Y en el mayor tiempo que tú tengas el balón contigo, o que lo tengan tus amigos, la gente de tu equipo, más posibilidades tú tienes de anotar. De ganar, sí. Entonces, ahí en ese momento, cuando tú tienes el balón, tienes el poder de anotar. Por lo tanto, tú, ¿qué es lo que vas a buscar en un partido de básquetbol? Tener el balón más tiempo. El mayor tiempo posible, porque en el momento en que tú ya no tienes el balón, ahí tienes que preocuparte de que no te metan una canasta, de que no te metan una anotación. En ese sentido, el poder funciona de esa forma. Mantener a la gente haciendo y mantener tú el mayor tiempo posible la posibilidad de tener la influencia. Pues los mantienes ocupados en TikTok, en las redes sociales. Pero ¿y cómo salimos de esto? ¿Qué es real y qué no es real? Si nos mantienen atrapados en esta situación. Y atrapados voluntariamente. Voluntariamente, sí. Nadie te obliga a abrir la aplicación de TikTok cuando llegas del trabajo. No queremos salir. Bueno, no es que no te obliguen, pero como que la misma presión social te obliga a querer estar ahí involucrado. Digo, puedes escapar, es la fuerza de voluntad, porque creo que también parte de ellos es esta situación de control, es quitarte la fuerza de voluntad para que sigas adicto a eso. Que no decían que estas pequeñas dosis de dopamina que generan las redes sociales, los likes, que tú generes eso, tú subes tu foto, tu video y eres validado por un like, 2 likes, y ya te sientes mal porque es muy poquitos likes y quieres más. Obviamente no todas las personas, pero hay muchos que viven su vida de eso. Y si no tienen sus likes necesarios, se deprimen, sufren ansiedad y, uy, estoy haciendo algo mal, estoy bien. Entonces, este control que nos mantienen ahí encerrados y no sabemos cómo salir por la fuerza de voluntad o lo que nos venden en las televisoras. ¿Qué tanta fuerza de voluntad podemos tener? Ten en cuenta que al final de cuentas somos seres biológicos, ¿no? Y hay ciertas cuestiones como los estímulos a las que no se puede resistir. Si yo vengo y te insulto en tu cara y te digo, doy un insulto muy fuerte, te vas a enojar conmigo y me vas a querer meter un golpe. Sí. En ese sentido, estás actuando no desde la razón. Bueno, depende de quién seas, depende de tu fuerza de voluntad. Sí. Porque alguien con una buena fuerza de voluntad podría decir, no me afecta. Vuelvo y te sigo enfadando hasta que el estímulo es lo suficientemente fuerte que te hastigo, hasta que le gane la fuerza de voluntad. Entonces, el estímulo es muy fuerte. Y hay estímulos que quizás dices tú, tengo la fuerza de voluntad para controlarme. Pero si tú eres adicto al pastel de chocolate y te ponen un pastelote de chocolate ahí y te dicen, puedes darle y puedes comer todo el pastel de chocolate hasta que te quedes saciado, pues vas a estar ahí hasta que te pegue un ataque hiperglucémico, ¿no? Bruce. Sí. Entonces, al final de cuentas, lo que voy es que el cerebro es una máquina biológica que se ha ido formando también a partir de estímulos. Y esos estímulos van configurando la forma en la que interactúas con esta realidad, con esta simulación. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien ha descubierto cómo hackear ese cerebro para que funcione en base a estímulos y haga cosas en base a estímulos? Condicionamiento. Perritos de Pavlov. Sí. Entonces, si constantemente estás recibiendo contenido en redes sociales que te están dando una marea de emociones, por ejemplo, estás scrolleando TikTok, estás scrolleando Instagram o Facebook y estás dándole y hay una publicación que te genera odio y te enojas y hay otra generación la siguiente te genera risa y te ríes, luego hay otra que te enternece, un perrito, un gatito y ternura, te vas enganchando a estos estímulos y vas entrando en una dinámica de carrusel de emociones, lo cual genera en ti algo que es la adicción. Sí. Entonces, al final de cuentas, esta realidad simbólica, esta realidad ficticia que se ha construido, que está sustituyendo al mundo físico, al mundo de lo social normal, pues hasta cierto punto también es una droga. Y al ser una droga, genera más emociones que el mundo real. Pues al final de cuentas, como dices, es una droga, es una adicción a las redes sociales, a los likes, a la figura social que los demás ven en nosotros, pero a lo que ven digital.
porque al final de cuentas no es la verdad. Si yo publico que estoy en la playa o que estoy muy feliz, pues no es mi realidad completa. De hecho, yo había leído sobre problemas de autoestima en el hecho de querer publicar para recibir los likes en igual de estar disfrutando. ¿Qué es lo que hace la gente en los conciertos? Lo grabo. ¿Cuántas de esas personas que graban vuelven a ver ese video para volverlo a sentir? Se queda almacenado como un recuerdo. O sea, yo puedo decir que yo tengo miles de fotos, pero cada cuánto las reviso, cada vez. ¿A quién se las vas a enseñar? ¿A quién se las va a enseñar? No, que a mi hijo. Pero tu hijo va a vivir su propia vida, no va a vivir de tus fotos. Quizás en algún momento sí puedan ver fotos de su pasado, pero digo, estamos grabando todos los momentos y no los estamos viviendo, no los estamos disfrutando. Estamos viviendo a base de realidades digitales que ya pasaron y no son las reales. Sí. Al final, nosotros construimos nuestra realidad a partir de nuestras percepciones. Pero el problema es que ahorita estamos percibiendo el mundo no desde nuestros ojos, no desde nuestro tacto, sino desde la mirada de un otro que nos está construyendo una realidad. Ya no las entrega procesada, ya no las entrega con un interés detrás y te la está poniendo frente a ti. Y tú ya estás viendo una realidad con una intencionalidad detrás. Y a partir de ahí, a partir de esa percepción de la realidad que te están presentando, estás construyendo tu realidad. Y eso se me hace bien peligroso. Sí. Porque se abre la puerta para que la simulación que estamos viviendo, esta simulación digital de la realidad que estamos viviendo, esté muy manipulada por intereses ideológicos, por intereses económicos, por intereses de poder. Y tú ves al mundo muy enojado en redes sociales. Sales al mundo afuera y quizá puedas, si eres un poquito abierto, puedas detectar la autenticidad de las personas. Platicas con el señor de la tortillería, platicas con el señor de tal, pero en esos periodos largos en los que uno no interactúa tanto, sino que se queda más en el mundo de las redes sociales, quizá por el trabajo, por la soledad del mundo contemporáneo, que tal, empiezas a percibir un mundo muy hostil, en donde todo el mundo está peleado, hombres contra mujeres, izquierda contra derecha, donde pareciese que el mundo se está colapsando. Y sales afuera y dices tú, pues no, aquí todo sigue igual. Sí, no es la el realidad. viejito se sigue sentando en el parque en la misma banca, la gente sigue haciendo fila para las tortillas, saluda a la vecina y me dice buenos días, o saluda a la vecina y me manda a la goma. Pero te das cuenta que en el mundo, cuando te atreves a ver con tus propios ojos cómo está el mundo, percibes una realidad quizá aburrida, pero estable. Y cuando ves el mundo en redes sociales, la avalancha de información y de estímulos te termina metiendo en un círculo simulado, Sí. de altibajos. Es lo que busca la gente, ¿no? En las redes sociales. Yo quiero pelear. Escribo un comentario negativo a tal persona solo para generar odio, dopamina y emociones y sentirse bien. Y es que lo hice enojar. A los famosos, ¿cómo les tiran hates? O ¿por qué no puedes hablar de un tema que causa controversia? Porque luego están quemando gente, porque me molestó una cosa que él dijo y ya lo estoy quemando en todas las relaciones. ¿Por qué no reflexionamos? ¿Por qué no nos ponemos a ser empáticos y decir, ok, ¿por qué dijo esto? ¿Cómo lo dijo? Yo he tenido muchos problemas en esta situación social. Yo no lo digo desde el punto para humillarte, para hacerte sentir mal, pero la otra persona sí lo siente de esa forma porque esa es su realidad y yo tengo mi realidad. Cuando yo no lo hago con causar daño, pero las redes sociales, todos los hates, es esta situación de querer dañar, que ya crees que todos te están queriendo dañar. Ya vives con este miedo de, oh no, esa persona levantó la mano, me va a golpear. Esa persona dijo un comentario, seguramente lo tiró para mí. Pero es el saco que nos ponemos, es la piedra que tiramos para arriba y nos golpeamos con ella. Tiene una realidad bien alterada. Todo por las redes sociales. O sea, porque para ellos es su realidad, para ellos es importante la opinión que están vertiendo en redes, porque el perfil de redes para ellos muy probablemente sea su única realidad importante. Sí. Y fuera de eso están solos, están en su casa sin ningún tipo de otra interacción, o tienen pues todos ya en ocasiones tenemos una vida aburrida, ¿sale? La mayor parte del tiempo nuestra vida es aburrida. Sí. En ese sentido... Pero en ese sentido de decir que es aburrido, yo creo que... Y con aburrido estoy diciendo qué bueno que es aburrido, porque sí, es estable. Exacto, es calmado, es el confort que deberíamos buscar, no aquella situación emocional que nos mantiene este ciclo alterado. ¿Qué va a pasar ahora? El hecho de que puedes levantarte a trabajar, desayunar, comer, cenar todos los días sin problema, porque a lo mejor tienes un sueldo. El hecho de que puedas desempeñar actividades laborales que medio te llenen y que puedas convivir con amigos, ¿es aburrido? Sí, porque es estable. Pero para ti, porque lo piensas que es aburrido, pero quizás para el que trabaja 24 horas todo el día así pensando,
destino y eso. Es lo que quisiera él. Él va a querer la vida calmada, tranquila. Deseamos lo que no podemos tener. Y ya que lo tenemos, ya no lo queremos, no lo cuidamos. O no, sí, ya no lo dejamos de valorar. Y al final, esta idea de la simulación creo que se convierte en una idea bien atractiva. Porque quisiéramos que el mundo fuera diferente a lo que es. O quisiéramos también justificar que el mundo no es como debería ser. Porque alguien está detrás deteniendo ese avance. Controlándolo. Entonces, por un lado, sí quisiéramos que el mundo fuera de forma distinta, mejor, más utópico, y buscamos culpables. Oye, Julián, ¿por qué no soy millonario? Porque es tu realidad. Porque no traigo ropa de Gucci, de marca, etcétera, etcétera. Es la realidad que nos tocó vivir y tenemos que aceptar. Pero si yo soy importante, como me dicen en las redes sociales, ¿por qué no tengo acceso a todos esos bienes? Porque así dices, tengo 1000 likes, porque realmente no soy rico. Creo que soy rico. Si hay gente más tonta que yo que está siendo millonaria. Pero no tiene esos likes. Entonces, ¿por qué ese mundo perfecto de Instagram yo no lo estoy viviendo? Debe haber un complot detrás para hacer que ciertas personas únicamente tengan acceso a ese mundo. Sí, creemos realidades que nos han enseñado diferente. Oye, Julián, hablando de esto de realidades, me pongo a pensar yo en esta cuestión de la simulación. No sé si habrás visto la película esta Inception, El Origen, o incluso unas caricaturas que ponen ese supuesto de salir de la realidad. O sea, ¿qué tal si ponen esta comparación? No me gusta mencionarlo, pero lo ponen como un videojuego, o lo ponen como una, ¿cómo decirlo? Un sistema dramático en la película, donde para salir de la realidad, mueres. Entonces, si nosotros en esta vida, si para mí tú eres un actor secundario, yo soy el actor principal, y para tu vida, para tu representación, tú eres el actor principal y yo soy un secundario, pero cuando se acaba esta situación, termina la simulación y empieza otra. Me gusta este concepto en el que en una caricatura lo ponen al morir. Al final de cuentas era un videojuego. Y tú crees que esa realidad era la real, pero al morir se acaba el videojuego y pasas a otra realidad. El sistema de reencarnación que ponen muchos. O si se caes, todo esto. Si se cae. La situación está religiosa, que si en esta vida fuiste así, en la otra vida vas a ser mejor o te vas a tener recompensas. Me llama mucho la atención el concepto pues filosófico, que te ponen a pensar qué es real y qué no lo es, o esta es la realidad, o el Isekai. ¿Y por qué son tan fascinantes esas historias? Porque llama la atención. ¿Por qué quisiéramos que la realidad fuera distinta a lo que es? Porque no nos gusta esta realidad. ¿Y por qué no nos gusta? ¿Qué encontramos en ella que no podamos transformarla para hacerla a nuestra medida? ¿Y por qué creemos que estos mundos fantásticos van a suplir esa realidad que a veces no llena nuestras expectativas? Me gusta el punto en el que regresamos a Matrix en las dos pastillas. ¿Te quieres quedar en la realidad o quieres salir? Es el deseo de la libertad. En el fondo sabemos que estamos viviendo una vida inauténtica. Aquí me viene un concepto de Heidegger. Heidegger habla de la vida auténtica y la vida inauténtica. Y aquí es el concepto de la alienación. Hay gente que está alienada a una realidad. La alienación es cuando tú estás haciendo las cosas, viviendo en un mundo, moviéndote en una realidad que no responde ni a tus intereses, que no responde ni a tu búsqueda de individuación. Estás actuando por inercia, vas a un trabajo porque ocupas ganar dinero, porque ocupas seguir viviendo y pagando tus cuentas, pero eso no te llena para nada, para ti no tiene un significado, no hay una interpretación. Por eso cuando llegas a tu casa lo primero que haces es prender el Netflix, agarrar el TikTok, a lo mejor agarrar un videojuego y sedarte por medio de una saturación de estímulos por las próximas 4 o 5 horas que vas a estar despierto hasta el siguiente día. Y volver a empezar. Y así se te van a ir 5, 10, 15, 20, 30 años y quizá toda tu vida siguiendo esa dinámica. Y eso es una alienación, porque estás encerrado en una dinámica que es bien difícil de salir. Es una dinámica donde tú no estás teniendo sentido en ninguna de tus actividades. Eres una batería. Sí. Te mantienen controlado, atrapado, encerrado. O te mantienes tú atrapado, te mantienes sedado. Sí, porque al final es decisión tuya. Es que al final de cuentas, cualquier acto de libertad es un acto emancipatorio, es un acto violento. A veces esa violencia es contra un poder que te está oprimiendo, pero a veces esa violencia es contra tus propias limitantes
biológicas, contra tus propios estímulos, contra tus adicciones. Sí. Y eso está bien canijo. ¿Qué prefieres, un mundo auténtico o un mundo inauténtico? Porque en el mundo auténtico tienes que fajarte bien los pantaloncitos y decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a ver TikTok 2 horas, hoy me voy a poner a, no sé, leer un libro, barrer mi casa, impermeabilizar el techo de mi hogar, salir a hacer amigos. Ser útil, salir a convivir. Es el cambio revolucionario que se necesita, ¿no? Salir de esta zona de confort y buscar algo más. Y creo que más que ver esa simulación o la idea de la simulación como que los aliens nos están simulando o el poder, ¿no? Activamente, es más el hecho de decir, hay que ver la simulación como esta alienación que estamos teniendo. Hay que ver que esa jaula está ahí con la puerta abierta, pero nosotros somos los que voluntariamente nos estamos metiendo a ese mundo virtual, digital. Entonces, laboralmente no podemos negar que las tecnologías de la información pues han abierto un montón de posibilidades. La tecnología en sí es una herramienta, pero si uno no es consciente de sus propias limitantes biológicas, de sus propias debilidades biológicas de atención, etcétera, va a seguir cayendo, ¿no? Entonces, es una necesidad. Yo ahí lo dejaría. También, si es una simulación, la pregunta que yo haría, ¿qué tipo de jugador eres? Actor principal, secundario, NPC. El concepto de NPC viene de aquí, ¿no? Viene de la idea de plantear que todo esto es una simulación, ¿no? Y pues creo que yo eso lo plantearía de esa forma. Estás viviendo una vida auténtica. Si esto es una simulación, ¿estás ahí por voluntad propia? O si alguien te está metiendo. Si alguien te metió en esta simulación, ¿puedes salir? Como el de la caverna, como Neo. Hay que invitar a la gente a salir de la cueva, a pensar, a cuestionarse. ¿Qué te parece si terminamos aquí con...? Vamos cerrando. Yo cerraría con esa conclusión, esa reflexión. Creo que es importante entender que si esto es una simulación, también tengo un margen de libertad. ¿Sale? El mismo hecho de que esté aquí platicando contigo sobre el podcast, que estemos haciendo este proyecto, no ser simplemente un actor, sino también intentar hacer un poquito de reflexión y de crítica, y también influir dentro de todas las posibilidades de reflexión que se puedan dar. El hecho de hacer amigos, en tratar de interactuar con personas nuevas en el día a día, tratar de no quedarse encerrado en esa dinámica de redes, el no escuchar los discursos divisores y preguntarse todo el tiempo cuando uno llega a consumir un contenido, ¿qué están queriendo mover en mí? ¿Qué me están queriendo hacer? Hacer con este contenido. Porque al final, cada vez que tú le das scroll a un video, en ti está la decisión de cerrar la aplicación. Difícil, pero posible. Recuerden tener fuerza de voluntad para eso y poco a poco no lo hagan de una, despacio, calmados. Lean un libro, salgan afuera, desconéctense. Esa sería como mi reflexión. Poco a poco, cuestionenlo todo. Poco a poco. Y pues nada, los invitamos a apoyar este contenido. Denle like, suscríbanse. Ahí compártalo y déjanos en los comentarios. ¿Ustedes piensan que estamos viviendo en una simulación? ¿Piensan que el mundo es real? ¿Qué tan real es lo real? ¿Es lo real? ¿Y qué hacen para salir? Hacemos para salir? Si tu vida es auténtica o inauténtica. Y si esto te ha dado un nuevo pensamiento, también compártelos. O si quieres también ahí insultarnos o darnos una recomendación. Sí. Aceptamos todo tipo de comentarios ahí en la bandeja. Y pues nada. Sí, procuramos ahí responder con tiempo. Pero déjenos sus comentarios, qué opinaron y para mejorar o si les interesa algún tema. Entonces, cerramos, Julián. Esto fue la tesis inconclusa. Mi nombre es Julián López. Mi nombre es Leonardo. Nos vemos a la próxima. Y tengan un bonito día, una bonita tarde o una buena noche. Hasta la próxima. Hasta luego.